Vamos a la palabra del Señor. Yo agradezco a Dios por la vida de nuestro pastor, de nuestro misionero, el apóstol, por la linda oportunidad que me da de compartir la palabra en la noche de hoy, al ministerio, a los pastores que están en esta hora y sé que usted vino no solamente a escuchar toda esta información importante y cada minuto de la reunión está diseñada porque es muy importante, porque recibimos empoderamiento, como bien lo decía el pastor Alejandro al principio, una reunión que nos permite visionar el mes de abril, evaluar el mes inmediatamente anterior y así caminar en la palabra que Dios nos ha dado. Amén. El mensaje de hoy lo he titulado Perseverar en la visión te asegura trascendencia. Perseverar en la visión asegura tu trascendencia. Vamos, diga conmigo, perseverar en la visión asegura tu trascendencia. Los predicadores sabemos que los mensajes nacen del corazón del Señor o de una experiencia espiritual, o nace quizás de una idea que llega escuchando una palabra quizás o algo que Dios ministró a nuestro corazón. Y fue así como en el BEA anterior o Super BEA anterior, hace un mes, se nos predicó una brillante palabra por parte de nuestro pastor llamada Visión, Sistema y Ambiente. ¿Cuánto lo recuerda? Y cerró el mensaje usando la siguiente expresión acerca de la visión. La visión hay que conocerla. La visión hay que entenderla. La visión hay que aceptarla. Y finalmente agregaba nuestro pastor, la visión hay que amarla. Y él hablaba de esos 4 ingredientes o elementos de la visión y cómo lo compartía con nosotros los pastores hacia el final del año 18 y lo trajo por el Espíritu de nuevo en el Super BEA del mes de marzo. Pero estando escuchando esa palabra y con atención, surgió quizás otra expresión en mi corazón y que viene a complementar lo que magistralmente nuestro pastor hablaba por la palabra. Y es la palabra perseverar. Porque conociendo, entenderla, aceptarla, amarla, y como lo hemos visto en la propia vida de esta casa, como decía al inicio, todo esto es posible porque se ha perseverado en la visión. Y esto me llevaba a pensar de cuántos quizás han comenzado, pero el libro de Eclesiastés dice que la carrera no es del que más corre, la carrera es de aquel que persevera. Y así que, y ahí nace el mensaje, perseverar. Y finalmente, tomando la palabra anterior, cerró con este texto, y es el texto áureo o central del mensaje. Hechos 26, versículo 13. Hechos 26, 13. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Ahí está hablando el apóstol Pablo desde su inicio, la conversión. Está presentando defensa ante el rey Agripa, pero ya no es el Saulo recién convertido, es ahora el apóstol Pablo, es el que ha llenado el mundo de la época conocido con el mensaje del evangelio, con la encomienda que se le entregó. El que está frente a Agripa no es un neófito, el que está frente al rey Agripa es un apóstol, y como él lo dijera en una de las cartas apostólicas, no era digno de ser llamado apóstol, pero era el que más había trabajado de todos los apóstoles.
Es decir, quien está frente a Agripa es uno que puede enarbolar la bandera de la perseverancia en la visión que se le ha entregado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y ahí entonces continúa diciendo, verso 14, y habiendo caído todos nosotros en tierra, añade otro elemento, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y escuche bien, añade Pablo, por lo cual, oh rey Agripa, no fui qué. Quiero que usted le ponga ánimo a eso. No fui qué, rebelde a la visión celestial. Así que menciono en este texto, o la Biblia menciona en este texto, y yo lo tomo para resaltarlo en esta noche, se mencionan tres componentes de la visión. Pablo habla de vio una luz. Pablo habla de oyó una voz. Y por consiguiente se esperaba ser consecuente a lo que vio y ser consecuente a lo que oyó. Y entonces dice, no fui rebelde a la visión celestial. Porque necesitamos coherencia entre lo que Dios nos habla y nuestros actos. Necesitamos coherencia entre la visión que Dios nos entrega y que representamos y en lo que hablamos y cómo actuamos. Así que en esta noche es importante rescatar que cuando una iglesia posee una visión, escúcheme, debe perseverar en ella y no permitir que nada ni nadie lo distraiga. Porque hay distractores de la visión. Hay ladrones de la visión que se activan por parte de las tinieblas. Incluso en el mismo ejercicio del ministerio podemos perder el objetivo de la visión. Y aquí es importante entonces que como iglesia podamos identificar que la visión que Dios entregó a Centro Cristiano, a nuestro pastor y a nosotros como líderes, como hijos de la casa, con un ADN de la casa paterno, esa visión también nos fue entregada a nosotros. Yo no sé si alguien se identifica con eso. Y no debe ser un cliché, no debe ser un eslogan solamente para nosotros. El pastor todavía habla con la misma fuerza y el mismo ahínco. Y ahora confirmaba quizás el mensaje que traigo, porque decía 60 años después y todavía sigo con la misma fuerza hablando acerca de la visión. Eso, diga conmigo, es perseverar. Porque muchos en el camino se van apagando. Pero mire lo importante de la visión. Proverbios 29:18 en la versión internacional dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Porque la visión trae una particularidad, y es que el pueblo no se extravíe. Fíjese que nosotros como iglesia me fascina, y en ocasiones compartiéndole en la congregación a los líderes, le decía que me fascina la forma en que el Señor nos llevó a los pies de Cristo. Porque qué importante la conversión, el entregarse al Señor. Pero decía, qué lindo que Dios nos permitió hacerlo en el Centro Cristiano. No porque no haya otras iglesias que tengan visión, no porque otros no lo hagan bien, pero estamos sanamente orgullosos, identificados
con la visión que Dios nos ha entregado. Escuche, porque somos una iglesia que sabemos para dónde vamos. Que no estamos apuntando a cualquier lugar, sino que perseguimos una visión, que la atrapamos, que la amamos, que la conocemos. Y por lo tanto se espera que tú y yo perseveremos en ella, como obreros, como líderes, como siervos, como pastores. Porque si lo hacemos, entonces, insisto, seremos consecuentes a lo que se nos fue entregado. Proverbios 29:18, en la traducción viviente, mismo texto, pero otra versión, dice: cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena. Y fíjese que aquí la visión, entonces, acuña otro ingrediente, y es dirección. Dirección. La visión trae dirección. Y por eso es importante que nosotros, vuelvo e insisto, nos encaminemos, cada uno de nosotros, en perseverar en ella, porque esa visión nos dice, nos direcciona hacia dónde vamos. Así que un líder sin visión no sabe esperar, por lo tanto no sabe perseverar. Y en esta falta de perseverancia y en este no saber esperar, el líder sin visión entonces comete muchos errores por el afán. Y desde este altar la palabra ha salido con contundencia, diciéndonos una y otra vez que en el Señor hay que saber esperar los tiempos. Porque la visión también es de tiempos. Y aquí entonces no podemos ser presos o presos del afán, de la ansiedad. Y muchos en el afán entonces insisten en salir. Pero sabe, una cosa es salir y otra cosa es ser enviado. La Biblia dice que el Señor envió a sus discípulos y que oró toda una noche para que el Señor le revelara, el Padre le revelara el nombre de sus 12 discípulos, y dice que a estos los envió. Así que esos 12 del colegio apostólico de Jesús salieron con una unción del envío. Y cuando tú vas a hacer tu grupo bíblico, tu red, en tu unidad, en tu departamento, a donde vayas, una visita, una predicación, una tarea ministerial, por sencilla que sea o grande que sea, si eres enviado, entonces toda la contundencia, toda la autoridad, todo el poder del que te envió va contigo. Alguien diga amén a eso. Y por eso debemos perseverar en esa visión. Vamos, sacuda al que está a su lado, dígale: vamos a perseverar en la visión. También tenemos que decir, y permítame seguir construyendo una plataforma para soltarle ahora lo fuerte. Una visión genuina de Dios tiene un largo proceso de espera. A veces quisiéramos que las cosas en Dios fueran ya, que fueran rápidas. Y a veces pensamos que porque son de Dios tiene que darse ya. Pero sabe, una visión genuina tiene un largo proceso de espera. Y en ese largo proceso de espera es importante la perseverancia. Porque si lo sabes hacer, entonces finalmente te llevará a la trascendencia. ¿Sabe que el diccionario define trascender en el sentido más inmediato y general, refiriéndose a una metáfora espacial? ¿Qué es trascender? Trascender es ir más allá. Trascender es pasar de un ámbito a otro. Trascender es atravesar los límites que se esperan de ti. Y cuando tú perseveras en la visión, entonces estás llamado a trascender. Y aquí es importante algo aquí: recordar nuestra misión como iglesia. La Biblia
o mejor, nuestra plataforma estratégica en la misión dice que formamos líderes. ¿Alguien está aquí? ¿Y cómo son esos líderes? Ayúdeme. Autónomos, responsables y trascendentes. ¿Eso qué significa? Que estás llamado a pasar a un ámbito, a superar los límites, a atravesar lo que se espera de ti, mucho más. Y que todo obstáculo que quiera impedir que lo que Dios habló, que lo que Dios te dijo, que la palabra que te fue predicada o lo que Dios colocó en tu espíritu, tienes que sobrepasarlos para que haya cumplimiento. Y entonces aquí, escúcheme, si lo quiere aplaudir, hágalo para el Señor, bien fuerte ese aplauso. Y aquí entonces hemos visto gente brillante, hermosa, con ministerios poderosos, pero entonces sin falta o con falta de perseverancia, que en el camino se han extraviado. Y aquí entonces vuelvo a Saulo o a Pablo. Pablo, desde el mismo momento en que recibe la visión, el origen, el génesis de la visión, él experimentó perseverancia. Y por eso la conversión de Saulo es un acontecimiento, damas y caballeros, significativo en el cristianismo, y es un buen ejemplo de cómo Dios espera que tú respondas ante la visión. ¿Cuántos aman la visión? ¿Cuántos reconocen la visión? Entonces mire cómo debemos responder ante la visión. Lo que Dios espera para responder de parte nuestra a la visión. Y aquí voy al génesis de la visión. Hechos 9. Hechos 9 relata la conversión del apóstol Pablo. Habla de la conversión de Saulo, un hombre que perseguía a la iglesia, un hombre que respiraba amenazas de muerte, un hombre que era determinante y no descansaba persiguiendo a los cristianos. Consintió en la muerte de Esteban incluso, y tenía cartas de los principales de las sinagogas para perseguir a los cristianos. Pero en aquel día tuvo un encuentro con el Señor. Tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. Fue el día en que el Señor le entregó la visión. Y cuando se le entrega la visión, miren la manera en que responde Saulo a la visión. Número 1, responde con disposición. Y así como Saulo responde con disposición ante la visión, Dios espera que tú y yo respondamos con disposición ante la visión. Y escuche, porque a veces es fácil quizá decir que sí, pero a veces la visión te va a llevar y te va a pedir cosas que jamás tú pensaste que ibas a hacer. Y a veces la visión misma te va a incomodar. Voy a predicar a los de aquí entonces. Dije que la visión misma en ocasiones te puede llegar a incomodar. La visión no se ajusta a nosotros. Somos nosotros los que nos ajustamos a la visión. ¿Y cómo espera el Señor que respondamos? Diga conmigo, con disposición. Mire cómo lo hizo Saulo. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Todavía aquí Saulo está en un momento de ceguera, está conmocionado por el encuentro con el Señor y la visión, pero envía a un discípulo el Señor llamado Ananías. Y Ananías responde: heme aquí, Señor. Ahora, a la tarea que está encomendando el Señor a Ananías, que era ir a atender a la conversión de Saulo, consolidarlo, atender la recién conversión de Saulo, Ananías responde: heme aquí. Pero escuche, esa era una misión de alto riesgo.
¿Quién dijimos que era Saulo? Perseguidor, asesino. Y entonces Ananías recibe la visión y la orden del Señor de ir y consolidar, de ir y atender. ¿A quién? Al que los está persiguiendo. ¿A quién? Al asesino. ¿Y cómo responde Ananías? Heme aquí, Señor. Y eso me pone a pensar un poco las veces que Dios nos pide cosas en la visión, que pensamos en decir, heme aquí. Bueno, ustedes no son de este mundo, Dios mío. Porque a veces es difícil. Cuando te envían a un grupo, cuando te envían a una unidad, y a veces la tendencia humana es compararse. Pero ¿por qué a mí allí? ¿Por qué al otro allá? Aló. Pero ¿por qué si yo tengo tal cosa y él no tiene la otra? Y se puede caer en un vacío, ¿sabe? Y cada quien tiene una particularidad en la que el Señor espera que responda a esa visión y a ese llamado. Porque si algo yo tengo claro esta noche, que el mensaje es para gente que ha sido llamada por Dios aquí. Aquí no tenemos neófitos, no tenemos recién convertidos, tenemos gente que ha sido llamada y llamados por Dios al ministerio, y que estamos dispuestos, cuando la visión requiera, a decir, heme aquí, Señor, estoy dispuesto. Y esto es importante, el estar dispuestos cuando la visión lo requiera. Número 2, ¿cómo espera el Señor que respondamos ante la visión? Recibiendo instrucciones. ¿Qué debemos hacer? Recibir instrucciones. Fíjese las instrucciones que recibe en este caso Ananías. Y el Señor le dijo, levántate. Y mire, le da las coordenadas, le da el GPS, le da la dirección. Y ve a la calle que se llama derecha. Y busca en casa de Judas a uno llamado, esa expresión, la calle que se llama derecha, es la dirección. Raras esas direcciones de ese tiempo, ¿verdad? Ve a la calle que se llama derecha. ¿Sabe? Porque cuando Dios espera que tú respondas a instrucciones que te da, que están inmersas en la visión. Aló. Y entonces las instrucciones es, ve a la calle derecha. No es a la calle que tú quieras. No es a la calle que te parece. Es a la calle que se llama. Y yo me puse a pensar, si había calle derecha, tal vez había calle izquierda, oiga. ¿Y por qué tengo que ir a la derecha? ¿Por qué no a la izquierda? Porque si eres parte de la visión, debes estar atento a recibir instrucciones. Porque en la visión no se hacen las cosas como a nosotros nos parece, sino como la visión nos pide. Recibimos instrucciones. Y luego dice, a uno en busca de casa de Judas, a uno que se llama Saulo. Número 3, ¿cómo espera el Señor que respondamos ante la visión? Encontrando confirmación. Confirmación. El verso 12, el Señor le dice, y has visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y aquí en este texto yo veo algo poderoso. Porque cuando la visión es de Dios, el mismo que le habló a Saulo que entraría uno llamado Ananías, es el mismo que le dijo a Ananías que se encontraría en la casa de Judas a uno llamado Saulo. Diga conmigo, confirmación. Dios confirmó a Saulo y Dios confirmó a Ananías. La visión es una sola.
Voy a repetir, la visión es una sola. Y el mismo que confirma allí, confirma acá. Y entonces eso permite que el dueño de la visión esté atento a que no haya divisiones. Porque es el mismo que confirma. Qué lindo que Ananías reciba confirmación. Y qué tremendo que Saulo, estando allí ciego y en un momento de conmoción, reciba también la visión que lo atendería, que lo consolidaría, que lo visitaría, uno llamado Ananías. Y yo veo ese cuadro a lo largo de la Biblia. En varias ocasiones, el tiempo no me da para eso, pero permítame mencionarle uno, José. Cuando Dios habla a José, le confirma 2 veces a través de un sueño. 2 sueños, una misma visión. Y le dice que le usaría para rescatar a un pueblo y a una familia. ¿Sabe? Tú y yo somos parte de una visión que Dios ha dado a esta casa. No, yo quiero que usted le meta entusiasmo a eso. Somos parte de una visión que Dios ha dado a esta casa. Y el mismo que ha hablado a nuestro pastor es el mismo que nos puede hablar a nosotros y confirma esa visión. Para apoyar esa visión, para respaldar la visión. Así que cuando estás tú en el grupo bíblico, estás respaldando esa visión. Cuando estás allá en la unidad de evangelismo, estás respaldando la visión, en una congregación, una red, o quizás fuera, en una ciudad, o quizás en otro país, pero estás respaldando y perseverando en esa visión que Dios dio a la casa. Número 4, ¿cómo espera el Señor que respondamos a la visión? Descubriendo y mostrando nuestras debilidades. Fíjese, no era fácil ir a orar por Saulo. Pero mire cómo Ananías responde. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Lo que está diciendo Ananías, en otras palabras, es: Señor, lo que me pides en la visión me da temor. Lo que me estás pidiendo no es fácil. Y me fascina que Ananías le deja saber al Señor sus debilidades. Ananías está diciendo: sí, yo voy a ir en nombre del Señor y yo voy a orar por él. Es más, va a pagar todas las que ha hecho. Ananías se confiesa ante el Señor y le dice: Señor, ir a orar por Saulo, me lo estás pidiendo. Quiero que se meta un poco en la palabra y en el cuadro que la palabra nos presenta. Ir a orar por Saulo. Y entonces le expresa al Señor esos temores. Le dice cómo tenía autoridad de los principales. ¿Sabe? Y nosotros como líderes, como llamados por Dios, realmente debemos saber que somos humanos. Y que en ocasiones podemos tener el temor frente a los desafíos. Porque quizás las cosas que se presentan delante tuyo pueden parecer muy grandes y tú no te sientas quizás digno y pueda llegar hasta dudar de que Dios te pueda respaldar. Pero sabe, frente a lo que Ananías le está pidiendo al Señor, lo que la visión le exige a Ananías, en otras palabras, es: ve, no tengas temor, yo te voy a respaldar. Voy a estar contigo, Ananías. Si yo te envío, no te dejes gobernar por el temor, no te dejes dominar por el pánico, por el miedo, porque yo voy contigo. Yo soy el que te estoy enviando. Escuche eso.
Porque cuando nos sentimos pequeños ante las grandes tareas que Dios nos encomienda, ese es el momento para poder ver la grandeza de Dios. Y quizás en esta noche hay alguien que me esté escuchando y esté quizás sintiéndose pequeño frente al desafío y frente a la tarea que tienes por delante. Pero Dios me ha puesto en esta noche, en este altar, para decirte: no te sientas pequeño, cero temor, porque así como Dios ha estado contigo en otras ocasiones y en el pasado, estará contigo también en esta. Alguien que me diga amén a esa palabra. Dios estará contigo en esa empresa. Dios estará contigo en ese llamado. Dios te respaldará. Dios glorificará su nombre a través tuyo. Y Dios hará que la visión se cumpla a través de ti. Alguien que lo crea y diga amén a esa palabra. Vamos, levante su mano y diga: yo creo esa palabra. Porque frente a los desafíos es el momento en que en medio de nuestras debilidades, la Biblia dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Pareciera que Dios, a lo largo de la historia del hombre, está acostumbrado que en momentos donde el hombre dice no puedo, es cuando Dios dice: ahí es que yo quiero entrar, ahí es donde yo quiero tomarte, ahí es donde yo quiero que reconozcas tus imposibilidades, tus limitaciones, porque el que te dio la visión es el que te sostiene. El que te dio la visión es el que traerá la provisión. El que te dio la visión entonces y te hizo parte de ella y permites que perseveres, es el que te va a respaldar. Alguien que me esté entendiendo esa palabra en esta noche, porque Dios te dice en esta noche: fe, porque instrumento escogido me eres en el escenario donde yo te he puesto, en el lugar donde te he puesto. No tengas temor, yo te he puesto en ese barrio. No tengas temor, eres el hombre para esa comuna. No tengas temor, eres la mujer para ese grupo bíblico. No tengas temor, eres el hombre, la mujer, la familia para ese departamento, para ese ministerio. Y Dios te respaldará, activará tus dones, desarrollará los frutos, forjará tu carácter. Habrá momentos donde te pode, te corte. Habrá momentos donde quizás, como las plantas, tenga que quitar una que otra hoja, pero el Señor finalmente cumplirá su propósito en ti. Alguien que me diga, alguien que diga amén a eso. Alguien que diga lo creo. Y ese es el resultado de que Ananías descubrió y mostró sus debilidades al Señor. Ese es el resultado. El resultado fue que, venciendo el temor, escuche esto, imagínense que Ananías se hubiera dejado llevar del temor, entonces quizás Saulo no llegaría a ser Pablo. Tú no sabes el momento y la persona a la que tengas que ir y enseñar y predicar, y quien tengas frente a ti. Pero si te dejas vencer del temor, quizás lo que Dios iba a hacer con esa persona no se cumpla y tú seas el responsable de eso. Creo que los perdí, se fueron. Pero Ananías está diciendo: tengo temor, pero el Señor me está enviando y me está diciendo: instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. ¿Sabe? Ananías, lo que Ananías está entendiendo es que a pesar del temor, la persona a la que voy a atender es la que va a revolucionar el imperio grecorromano. En otras palabras, Ananías dentro de sí tenía ciudades, multitudes, personas. Y si se hubiese dejado vencer del temor, entonces no lo hubiera logrado. Y mire lo que logró ahí. Entonces le clarificó la visión a Saulo. Ve, le dice el Señor, porque instrumento escogido me es este. Y le mostró la visión, la misión para llevar mi nombre. Voy corriendo, dame 3 minutos, 5. Cuando perseveras en la visión, encontrarás nuevas puertas para una nueva dimensión.
¿Qué es lo que vas a encontrar? Nuevas puertas para una nueva. Fíjese el verso 17. La parte A dice: fue entonces Ananías, mire, persevera. Fue entonces Ananías y entró en la casa. Abrió la puerta, entró a la casa. Cuando Ananías está abriendo la puerta, entrando a la casa, está dejando un ambiente, una dimensión para entrar a otro ambiente, trascender a una nueva dimensión. Y eso me lleva a pensar lo que el Señor dijo en Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras y aquí yo he puesto delante de ti una puerta abierta. Porque quien lo había enviado era el Señor, y la puerta que estaba abriendo se la había abierto el Señor. Y tengo palabra para ti, porque cuando perseveras en la visión, hay puertas que se te van a abrir impresionantemente a tu favor, a tu casa, a tu economía. Se va a abrir a favor de los tuyos, a favor de ti, a favor de los que están liderando con... Número 6. ¿Cómo se responde a la visión? Con autoridad y metas claras. ¿Cómo? Autoridad y metas claras. La parte B del versículo 17. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado. Fíjese la expresión. Ananías reconoce la unción del envío, la autoridad del enviado, para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu. Y cuando tú funcionas, ejerces el llamado, el ministerio, perseveras en esa visión y funcionas en la unción del envío. Fíjese, me envió, son dos palabras de autoridad y de misión definida. Y cuando Ananías es enviado, le compartió a Saulo visión, porque recobró la vista; salvación, porque ese día recibió a Jesús; sanidad, porque cayeron escamas de sus ojos; y escúcheme, llenura del Espíritu. Cuando eres enviado, habrá gente que será llena del Espíritu a través tuyo. Escúcheme, será salva a través tuyo. Hay gente, escuche, con abundante salvación que hay en tus lomos, en tu vida, para aclarar la visión a otros también. Y número 7, ¿cómo espera que perseveremos en la visión del Señor? Transmitiendo visión a otros. Transmitiendo visión a otros. Dice: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Sabe qué aprendo ahí? Que la visión no es personal, la visión se comparte con otros. Dije, la visión se comparte con otros. Fíjese, la visión hace que otros se levanten. Y Saulo levantándose, hay gente que se va a levantar, Dios la va a levantar a través tuyo. La visión hace que otros den paso de fe. Y Saulo, dice, fue bautizado. Un paso de fe y obediencia. La visión hace que otros se alimenten y se nutran. Dice: y habiendo Saulo tomado alimento. La visión hace que otros recobren fuerzas. Saulo recobró fuerzas. Se fortaleció. Y es lo que Dios pide de nosotros. Y espera que respondamos de igual forma a como este cuadro de la conversión de Saulo, que finalmente en la perseverancia le llevó a pararse frente a Agripa y decir: Señor, oh Rey, no fui rebelde a la visión celestial, porque yo vi una luz, porque oí una voz, porque me debo a una visión, y tú y yo nos debemos a la visión que el Señor ha puesto para este lugar. Si crees que es así, colócate de pie, por favor. Aleluya.
Y quiero que me acompañe a esta conclusión, que usted la sabe, y la repitamos juntos, porque aquí viene el momento de la oración. ¿La puede hacer conmigo? Diga conmigo: soy uno con Dios. Estoy de acuerdo con su visión en todo. Vivo en plenitud de obediencia. Nací para ganar. Jamás aceptaré la pérdida. Hoy nada ni nadie me robará la visión. Yo veo con los ojos del Espíritu lo que Dios preparó para mí. Seré diligente en cumplir con el sueño de Dios y no permitiré que nada me distraiga. Viviré cada día conectado a la luz de la revelación y mi corazón está inundado del amor de Dios y tengo el carácter de Cristo para no despreciar las bendiciones. Diga: las honraré. Me moveré en plenitud y en obediencia, escuchando la voz del Espíritu y obedeciendo. Nada me distraerá, porque la hora de mi posesión ha llegado. Por lo tanto, no me dejará engañar. Cumpliré la palabra, porque todo lo que Dios dijo de mí fluirá con poder y gloria. Dígalo. Aleluya.